Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque en ahora hemos recibido la reconciliación. La mayoría de las personas se sienten atraídas por una buena historia de amor, es decir, una historia de amor bien contada, una historia de amor compleja, tanto en la literatura como en el teatro y en el cine, la historia de dos personas que luego de muchas dificultades logran el anhelo de sus corazones de estar juntos hasta que la muerte los separe. Es una fórmula bastante segura para captar la atención de la gente. Analizando este fenómeno, esta atracción que nosotros sentimos hacia las historias de amor, yo sé que hay algunas gentes que piensan que esto es cursi, pero a mucha gente le gustan las historias de amor. Alguien decía que una posible razón para esta fascinación es que a las mujeres les encanta ver cómo los hombres caen rendidos ante sus encantos. Mientras que nosotros, los hombres, a nosotros nos gusta hacer el papel de héroes. O esa emoción de conquistar el amor de una mujer. Es por eso que siempre que leemos una historia de amor, siempre que vemos en el cine una historia de amor, nosotros queremos ser el protagonista o la protagonista. Hay otra explicación más teológica para esta fascinación, y es el hecho de que por creación todos nosotros fuimos cableados. ¿Entienden ese texto, ese término? Cableados. Fuimos originalmente cableados para tener una relación de amor con Dios, de la cual las relaciones humanas son solo una sombra. Era esto que se refería Agustín de Hipona en sus confesiones, en esta famosa frase: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón solo encontrará descanso cuando lo encuentre en ti. Las historias de amor encuentran un eco en nosotros porque fuimos creados para amar y ser amados. Somos esencialmente, por naturaleza, por creación, somos seres relacionales. Ahora, en casi todas las historias de amor, usualmente hay un elemento que atrae una persona a la otra o ambas personas a la vez. Es muy triste cuando esta atracción es de una sola vía. Hay alguien que se queda colgando de un patín, no sé cómo se dice eso en otros países, pero es terrible que una persona se sienta atraída hacia alguien que no está atraído. Lo ideal es que los dos estén atraídos. Puede ser la belleza física, puede ser una personalidad carismática, puede ser un carácter virtuoso o todas las anteriores. Hay algo en una de las personas que atrae a la otra como un imán. Pero en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, Romanos capítulo 5, ese elemento de atracción se encuentra ausente. No está ahí. Es por eso que hemos titulado este mensaje una inusual historia de amor. Y debo confesar que este título no es del todo original. Yo hice una variación de un título que leí esta semana en un
al libro del teólogo J.B. Fesco en la carta de Pablo a los Romanos. Así que el título, confieso, no es del todo original y es una pequeña diferencia. No solamente es que no hay en nosotros absolutamente nada que pueda resultar atractivo para un Dios perfectamente santo y perfectamente justo, sino que por el contrario, Dios tiene un montón de razones, un sinfín de razones para mantenernos lo más alejado posible de Él. Sin embargo, a pesar de eso, Dios en la eternidad tomó la decisión de amarnos. Hoy estamos en Cristo porque Dios tomó esa decisión. Vean el versículo 8 otra vez. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta parte del pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, Pablo está ampliando lo que viene diciendo a partir del versículo 1 del capítulo 5 y que comenzamos a estudiar la semana pasada. Por eso es que el versículo 6 comienza con un porque. Hay una explicación de lo que ya Pablo ha dicho en los versículos 1 al 5. Si ustedes recuerdan, en el versículo 5, Pablo nos ha dicho que aquellos que han sido justificados por la fe, nunca seremos decepcionados, nunca seremos desilusionados de la esperanza que tenemos en Dios. Y la razón que Pablo da en el versículo 5 es que el amor de Dios ha sido derramado como un diluvio, como una avalancha en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ha derramado en nosotros la percepción experimental de que Él nos ama. Aún en aquellos momentos en que estamos atravesando por circunstancias aflictivas, esa percepción, dice Pablo, es una obra del Espíritu Santo, es parte del ministerio del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Ahora, mis hermanos, ¿no es verdad que no siempre experimentamos el amor de Dios con la misma intensidad? De hecho, un verdadero creyente puede llegar a sentir que Dios está lejos de él en un momento dado. Hay veces, hermanos, que nosotros no percibimos a Dios en nuestras vidas, no vemos a Dios. Pero ahora Pablo quiere hacernos ver que el amor de Dios no depende de nuestros sentimientos. Es verdad que Dios ha derramado esa percepción en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Pero el amor de Dios no depende de que tú lo sientas o de que no lo sientas. Eso depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. La cruz es la más sublime demostración del amor de Dios. Sobre todo al considerar quiénes son los objetos de ese amor. Y ese es mi primer encabezado en esta mañana. ¿Quiénes son los objetos del amor de Dios? Bueno, déjame darte algunas características de quiénes son aquellos a quienes Dios ama. En el versículo 8 dice que somos pecadores, éramos pecadores. En el versículo 10 dice que éramos enemigos. En el versículo 6 dice que éramos débiles y que éramos impíos. Pecadores, enemigos, impíos y débiles. Y esa palabra débil es un poco débil en español. Porque la forma como debemos traducirla en el texto por el contexto es que éramos impotentes. Esa es la idea. Éramos pecadores, éramos enemigos, éramos impíos y éramos impotentes. Esa palabra, como bien señala un comentarista, señala una incapacidad total para hacer el bien. Una incapacidad total. Esa era nuestra condición en nuestro estado natural, antes de ser regenerados, antes del nuevo nacimiento. Y aún así Dios decidió amarnos. Ustedes recuerdan la historia en Génesis cuando Jacob se encuentra por primera vez con Raquel. Él llega, Raquel va al pozo, él estaba allí en el pozo y él ve a Raquel. Y la historia dice que fue un flechazo. Jacob quedó flechado desde que vio a Raquel. Y dice en Génesis que la razón del flechazo, Génesis 29, 17, es que ella era de bella figura y de hermoso parecer.
Eso fue lo que flechó a Jacob. Fue algo similar, solo que por otra razón, lo que sucedió con Booz. Booz va al campo a supervisar a sus trabajadores y él ve a Ruth. Ahora, en este caso, lo que lo flechó fue el carácter virtuoso de Ruth. Eso no quiere decir que a Booz no le haya gustado Ruth físicamente. Solo que la Biblia no lo dice. Y yo sospecho que sí. Imagínense, hermanos, lo que hubiera sucedido si Raquel hubiera sido totalmente desagradable a los ojos de Jacob. O que al llegar al campo, Booz se encuentra con Raquel, como decimos en buen dominicano, emburujada a los puños con otra mujer, insultándola, jalándola por los cabellos. La historia hubiera sido otra. Ni Jacob se casa con Raquel, ni Booz se casa con Ruth. Bueno, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 5 es que nosotros éramos esa mujer fea y repugnante que Jesús escogió para ser su esposa. Esa es la idea. Éramos horribles en apariencia y en carácter. En vez de ser como Raquel, en vez de ser como Ruth, nosotros éramos como Gomer. Éramos como esa esposa adúltera que Oseas, el marido, ella cayó tan bajo, que tuvo que ir a comprarla en un mercado de esclavos. Eso éramos tú y yo. No éramos Raquel, no éramos Ruth, éramos Gomer. Mis hermanos, eso es lo inusual y sorprendente de esta historia de amor, que Cristo no nos ama por ser atractivos, sino que nos ama a pesar de lo que somos para hacernos atractivos. O sea, Él no nos deja como nos encuentra, y gracias al Señor por eso, sino que por el poder de su Espíritu, Él comienza una obra en nosotros, una obra de santificación, transformándonos progresivamente a su propia imagen. Él escogió a una esposa horrible para hacerla bella a través de su palabra. Y es esa realidad la que Pablo usa en Efesios capítulo 5 para exhortar a los maridos. ¿Recuerdan? Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Ya no era santa, Cristo la escogió para santificarla, dice el apóstol Pablo, por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Mira, déjame decirte algo. Si tú no entiendes cuál era tu condición cuando Cristo te salvó, tampoco vas a poder entender el amor de Dios. No vas a entender la magnitud del amor de Dios. No vas a poder entender la naturaleza de la gracia. Lo que hace sorprendente la gracia es ese contraste entre lo que nosotros éramos y lo que Dios hizo por nosotros a pesar de lo que éramos. Efesios 2, Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo único que merecíamos por naturaleza de Dios era su ira. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo dice ahora entre paréntesis, por gracia sois salvos. O sea, en otras palabras, es que tiene que ser por gracia, porque estábamos muertos. Me encantó esto que oí el otro día. Un profesor de teología estaba enseñando esta doctrina y pregunta a los estudiantes: jóvenes, ¿hay algo que un muerto pueda hacer? Y por supuesto todos los estudiantes dijeron: no, nada, nada. ¿Qué puede hacer un muerto? Y el profesor dijo: sí, hay una cosa.
Hay una cosa que los muertos pueden hacer, heder. Eso hacen los muertos. Producir mal olor. Ustedes recuerdan lo que pasó cuando Cristo fue a la tumba de Lázaro y María le dice, no, 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 Señor. Marta le dijo, y hede ya, ¿verdad? Porque tiene 4 días ya es día. Yo no sé qué tanto afán tiene la gente consigo mismo. Decía un pastor amigo nuestro que todos nosotros somos gusanos con 3 días de diferencia. O sea, tú te mueres hoy y mañana eres alimento de gusanos. 3 días de diferencia. Dice, y hede ya. Ahora, Lázaro tenía 4 días de muerto. Nosotros nacimos muertos. El hedor es fuerte cuando Cristo viene. Ahora, yo sé que eso es ofensivo para muchos, pero eso es la descripción que Dios hace del hombre en su pecado. Estábamos muertos, dice Pablo, cuando Dios nos dio vida. Miren, mis hermanos amados, yo estoy plenamente convencido que la mayoría de las distorsiones del evangelio que escuchamos hoy en muchos púlpitos tiene su origen en una perspectiva inadecuada de esta doctrina. Muchos evangélicos no parecen entender que el pecador está muerto, no medio muerto, no agonizando, muerto. Es por eso que muchos creen que todo lo que se requiere para que una persona se convierta a Cristo es una buena persuasión. Si el predicador es lo suficientemente persuasivo, va a poder hacer que la gente se convierta. No, no, no. Lo que el pecador necesita no es una buena persuasión, es una buena resurrección. Está muerto en sus delitos y pecados. Lo cual quiere decir, mis amados hermanos, que no fuiste tú que tomaste la iniciativa, ni yo tampoco. En el tema de la salvación tiene que haber sido Dios el que tomara la iniciativa. No solo éramos impíos, pecadores, enemigos, sino también impotentes. Impotentes. Padecíamos de una irremediable impotencia moral. ¿Y por qué es importante entender que es una irremediable impotencia moral? Porque no es una impotencia física. Yo le decía a mis estudiantes este martes en Logos, hablando de este tipo de impotencia en la clase de filosofía, le decía, mire, si yo le pido a un niño de 3 años que salte una verja de 3 metros y si no lo hace le voy a pegar, yo estoy siendo cruel. Porque él físicamente no puede saltar la verja. Ahora, si yo le pidiera a un enemigo que me odia con todas las fuerzas de su ser, que quisiera verme muerto, que me haga un favor de vida o muerte y él me dice yo no puedo hacerlo porque no quiero hacerlo, es una impotencia diferente. Es una impotencia moral. Él pudiera hacerme el favor, pero no puede. No puede porque no quiere. Y no quiere porque no, me odia. Ese es el problema del pecador. Recuerden, hermanos, lo que vimos en Romanos capítulo 3, lo estudiamos hace unos domingos atrás. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el versículo 10 de Romanos capítulo 3? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mis hermanos, si hoy estamos en Cristo es porque Dios tomó la iniciativa de atraernos a Él con cuerdas de amor. Nosotros somos esa mujer horriblemente fea que Cristo escogió para ser su esposa, para luego hermosearla y vestirla con la ropa espléndida de su justicia perfecta. De manera que ahora que estamos en Cristo, Dios el Padre no nos ve como lo que éramos. Él nos ve a través del lente de lo que Cristo es. Y me llama la atención cómo Isaías profetizó de esta verdad 700 años antes del nacimiento de Jesús. Dice en Isaías 61, en gran manera me gozaré en Jehová. Pongan esa frase en su disco duro cerebral, porque la vamos a usar al final.
¿Por qué me gozaré en Jehová? Y aquí la razón. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así es como Dios nos ve en Cristo. Siempre se ha dicho que no hay muerto malo ni novia fea, ¿verdad? Siempre las novias se ponen sus mejores atavíos el día de la boda y uno la ve y dice, wow. Así nos ve Dios, vestidos en esa espléndida ropa de la hermosura de Jesús y adornado con joyas. Ahora, esa purificación y ese adorno de justicia tuvo un costo. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos quiénes son los objetos del amor de Dios. Veamos ahora en segundo lugar el costo infinito de ese amor. El costo infinito de ese amor. Vean una vez más el versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo está haciendo aquí una comparación entre el amor humano y el amor de Dios. Y básicamente lo que él está diciendo es que algunas personas son capaces de hacer actos altruistas que son sorprendentes. ¿Han visto ustedes esos bomberos que entran en una casa en llamas arriesgando sus vidas porque dicen hay un niño adentro y sacan al bebé y todo el mundo aplaude? O esos soldados que en el campo de batalla en medio de los tiros van y se arriesgan para salvar a un herido y volverlo de nuevo a las trincheras. Eso sucede, hermanos. Eso no es solamente en las películas, eso pasa en la vida real. Pero Pablo no está hablando aquí de arriesgar la vida. Pablo está hablando de dar la vida. Es diferente. A duras penas habrá alguien que muera por un justo. Él está diciendo, eso es posible, pero definitivamente eso no es común. También pudiera ser que alguno se atreva a morir por el bueno. En otras palabras, existe la remota posibilidad de que alguien dé su vida por una persona que ante sus ojos es buena y valiosa. Pero ¿qué de entregar tu vida por la de un perverso, un pervertido, que para colmo de males te odia con cada célula de su ser y quisiera verte muerto? ¿Qué de dar la vida por alguien así? Miren, mis hermanos, lo sorprendente del amor de Dios es que Cristo dio su vida por gente rebelde e indigna que de haber podido lo habrían sacado a patadas de su trono para ponerse ellos. Por esa gente Cristo murió. Éramos sus enemigos, dice Pablo. Tal vez tú dices, no, pastor, yo nunca he sido enemigo de Dios. No, del Dios que tú tienes en tu cabeza sí, pero no del Dios que está aquí revelado en este libro. Éramos enemigos de Dios, dice Pablo, pero aún así Cristo murió. La segunda persona de la Trinidad voluntariamente se hizo hombre para pagar nuestra justicia con nuestra deuda con la justicia de Dios. El Todopoderoso se hizo débil. El autor de la vida murió. El Rey del universo dejó que sus criaturas lo traten como el peor de los criminales para luego absorber la ira de Dios que nosotros merecíamos, que tú y yo merecíamos, para que tú y yo pudiéramos ser justificados en la presencia de Dios. ¿Han escuchado hablar de los agujeros negros? Supuestamente en el universo hay agujeros negros que tienen tal campo gravitatorio que todo lo absorben. Bueno, mis hermanos, la cruz es el agujero negro que absorbió
toda la ira de Dios que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Cristo es el agujero negro de Dios que absorbió su ira. Mis hermanos, es a la luz de esa realidad que podemos comenzar a entender, porque yo creo que nunca vamos a entender ese texto de este lado de la eternidad, pero es a través de esa realidad que podemos comenzar a entender Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no se pierda. O como dice Juan en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, eso sería lo más natural. No, en esto consiste el amor. En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciar significa aplacar la ira. Aplacar la ira. Cristo aplacó la ira de Dios, recibiendo en la cruz el castigo que justamente merecíamos por nuestros pecados. Así de sorprendente es el amor de Dios. De tal manera. Ese es el entendimiento del Evangelio, el combustible que impulsa nuestro amor por Dios. Nosotros le amamos a Él, 1 de Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Es que Él tenía que tomar la iniciativa, y cuando nosotros entendemos el amor de Dios, ese amor de Cristo nos constriñe, nos presiona. El amor de Cristo encausa nuestro amor, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Antes tú y yo vivíamos para nosotros mismos. Pero entendiendo el amor de Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora, ese amor de Dios no solamente es el combustible de nuestro amor a Dios, es el combustible de nuestro amor unos por otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido, es que es imposible, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y más abajo dice Juan en ese mismo pasaje, 1 de Juan 4:20, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al que puede ver y palpar, ¿cómo puede amar a un Dios que no ve? Y nosotros hemos recibido este mandamiento. No es una sugerencia, no es una opción. El que ame a Dios, que ame también a su hermano. Déjame hacerte una pregunta. ¿De verdad hay alguien a quien tú no puedas amar? Pero ¿quién tú te crees que eres? ¿De verdad hay alguien que tú no puedas perdonar? Tú no entiendes el Evangelio. De verdad, tú no sabes quién eres tú. Tú no entiendes el hecho de que el Dios del cielo, perfectamente santo, perfectamente justo, haya decidido amarte a ti. Yo no estoy diciendo que tú no eres creyente. Tal vez lo eres, pero tienes un entendimiento defectuoso del Evangelio que te va a llevar a una vida cristiana defectuosa. Y tal vez, si es verdad que, porque una cosa es tener dificultad para amar. Ahora, si tú no puedes amar, no, entonces sí tú vas camino al infierno. Y es mi deber decírtelo. Es mi deber decírtelo, tú vas camino al infierno. Tú no entiendes el Evangelio. Porque en primer lugar no entiendes qué fue lo que sucedió en la cruz. Pero Pablo no solo nos muestra quiénes son los objetos del amor de Dios y lo costoso de ese amor, sino también la certidumbre inamovible del amor de Dios. La certidumbre inamovible del amor de Dios. Vean el versículo 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Recuerden que Pablo está tratando de demostrar que el creyente nunca será decepcionado por causa de la esperanza que tiene en Dios. Él nos amó cuando no merecíamos ser amados. Él decidió entregar
lo más valioso que tenía por personas que no valían absolutamente nada espiritualmente hablando, personas que merecían ser condenadas por sus pecados. Y la pregunta que Pablo está planteando aquí es: ¿será posible que Dios deje de amarnos ahora que somos sus hijos? Esto es lo que se conoce como un argumento de mayor a menor. Él hizo lo más grande, ¿no va a ser lo más pequeño? Versículo 9. Entonces mucho más, dice Pablo. Si Él hizo lo más grande para salvarnos, Cristo murió cuando éramos pecadores, Cristo murió cuando éramos enemigos. Si Él hizo eso, entonces mucho más lo hará ahora que somos sus hijos. ¿Será posible que Dios nos deje perder ahora que ya somos justificados? Ese es el argumento. Cristo derramó su sangre en la cruz cuando éramos impíos, pecadores, enemigos e impotentes. Y todo eso para que Dios pudiera declararnos justos en su tribunal. ¿Existe alguna remota posibilidad de que un verdadero cristiano termine siendo condenado en el día del juicio, ahora que por causa de Cristo tenemos paz con Dios, como vimos el domingo pasado, versículo 1 de Romanos 5? La enemistad que nos separaba fue removida. Ya Cristo pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Vi un meme en esta semana, de esos que usan cara de actores, donde se ve a alguien diciéndole a una persona: la salvación no se pierde. Entonces en el próximo cuadrito dice: ajá, ¿y qué pasa con los pecados que yo cometo ahora, después que me convertí? Entonces se ve a la otra persona diciendo: es que cuando Cristo murió por ti, todos tus pecados eran futuros y Él murió por todos. Y entonces se ve la cara del tipo como cuando Cristo murió por nosotros, todos nuestros pecados estaban en el futuro y Él pagó por todos. Él no pagó solamente por los que cometimos antes de convertirnos. Él pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, otra vez la comparación, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo está usando de nuevo el argumento mayor a menor. Él tomó la iniciativa de atraernos hacia Él, de hacernos sus amigos cuando estábamos en enemistad contra Él, al precio de la vida de su Hijo. Y de nuevo yo pregunto: ¿existe alguna posibilidad de que ahora que fuimos reconciliados, Dios decida declararnos la guerra otra vez? Eso es absurdo, hermanos. Por causa de Cristo, noten que Pablo dice: seremos salvos de la ira de Dios. En el futuro, seremos salvos. Podemos llegar al día del juicio con esta confianza. Seremos salvos por su vida. En el versículo 9 dice que fue por su muerte. ¿Se dieron cuenta de ese cambio? Aquí dice que fue por su vida. Y lo que Pablo parece estar diciendo es: Cristo nos salvó cuando estaba muriendo en debilidad. ¿Dejará que nos perdamos ahora que vive en poder? Cristo nos salvó muriendo, pero Él resucitó de la tumba al tercer día. Él ascendió a los cielos. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está intercediendo por cada uno de los suyos. ¿Es posible que uno de ellos termine en el infierno? Por supuesto que no. Pablo dice en Filipenses capítulo 1,
versículo 6, que los creyentes estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó, no fuiste tú ni fui yo. Fue Dios que tomó la iniciativa de salvarnos cuando merecíamos ser arrojados al infierno. Podemos estar seguros, dice Pablo, que Él mismo se encargará de concluir lo que empezó. Miguel Ángel era famoso, el famoso escultor renacentista, por dejar las obras a mitad. Él era famoso por eso. Dios no es como Miguel Ángel. Él termina lo que empieza. Y tiene poder para empezar lo que empieza. Para terminar lo que empieza. No existe la menor posibilidad de que un verdadero creyente se pierda. Porque la salvación depende de Él, mis hermanos, de principio a fin. Y ya me imagino algunos pensando, sí, por eso es que algunos cristianos dicen, ya yo me convertí, no importa cómo yo viva, yo puedo cometer muchos pecados, porque no importa, ya Cristo murió por mí. Eso es lo que creen estos calvinistas. No, eso no es lo que creemos nosotros. Porque si una persona vive como le da la gana es porque nunca fue cristiano. No, no es que se descarrió, es que nunca estuvo en el carril. Dice el Señor claramente en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice, es el que hace. Porque Cristo hermosea a su iglesia, Él está en el negocio de belleza. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Es así que nos tiene. Pero aún nos resta la parte más impresionante de este pasaje. Ya hemos visto los objetos del amor de Dios, el costo del amor de Dios, la certidumbre inamovible del amor de Dios. Veamos en cuarto lugar el propósito sublime y excelso del amor de Dios. El propósito sublime y excelso del amor de Dios. ¿Para qué nos salvó Dios? Versículo 11. Y no solo esto. Párense ahí. ¿Cómo que no solo esto? Pablo era genial armando oraciones bastante complejas a veces. Él viene hablando de algo, de repente mete un paréntesis para explicar algo que acaba de mencionar y luego retoma el tema. Bueno, él ya dijo en el versículo 2 que nosotros los cristianos nos gloriamos, es la misma palabra, nos gloriamos, nos jactamos, nos gozamos, tradúcelo como tú quieras, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, ¿ven la palabra ahí? Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen un carácter probado. Las tribulaciones y la reacción nuestra ante las tribulaciones es lo que nos asegura que nosotros de verdad somos cristianos y que podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, ahí está la conexión. O sea, todo versículo 6 en adelante fue un paréntesis. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mismo. En Dios mismo. Ya Pablo nos ha dicho que el costo de nuestra salvación fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿y qué fue lo que Él compró? ¿Qué fue lo que Él compró a precio de su sangre? Oh pastor, el perdón de nuestros pecados. Eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Justificación. Es verdad. Pero no es toda la verdad. La esperanza del cielo. Es verdad. Pero no es toda la verdad. Mis hermanos, ¿qué fue lo que Cristo compró para nosotros? Nosotros fuimos justificados por Dios por medio de la fe para obtener un don mayor que el perdón, que la justificación, que la vida eterna en el cielo, que el mero hecho de ser perdonados.
El propósito más sublime de nuestra salvación es que ahora podemos regocijarnos en Dios. Eso es. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, nos jactamos, por lo que tú quieras ahí, en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Mis hermanos, Dios es la buena noticia del Evangelio. Dios es la buena noticia. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, para que ahora podamos tener comunión con Él, regocijarnos en Él, deleitarnos en Él, gozarnos en Él. Dios es el precio y la recompensa de la salvación. Es el precio. Dios tuvo que morir y es la recompensa. Dios murió para que tengamos a Dios. Imagínense que yo tengo un problema con mi esposa. Por si acaso no lo tengo, pero digo, ahora no lo tengo, por si acaso. Ella está ahí sentada. Pero imagínense que yo soy áspero con mi esposa, desconsiderado, y hay un hielo en la casa. Mi esposa no está igual que antes. Y yo digo, yo tengo que reconciliarme con mi esposa. Tengo que reconciliarme. ¿Y por qué? Me pregunta alguien. Porque ya no quiero seguir sintiendo este complejo de culpa. Respuesta incorrecta. Eso es una razón muy egoísta para querer reconciliarte. Bueno, es que después cuando me acerque a ella como esposa, ella no va a querer tener nada conmigo. Respuesta incorrecta. Y peor todavía, para que me arregle las gavetas y me haga la cocina. Peor. La única motivación apropiada y correcta por la cual yo debería querer reconciliarme con mi esposa es por ella misma. Es porque yo la quiero a ella. No lo que ella me da, sino a ella. Lo otro es una reconciliación mercenaria. La razón por la que Dios nos reconcilió a precio de la vida de su Hijo es para darnos a Él mismo, porque Él es el más grande regalo que Él puede darle a un ser humano. ¿Ustedes recuerdan la definición de vida eterna en Juan 17? Esta es la vida eterna. ¿El qué? Vida sin fin, en el paraíso, sin enfermedades, sin dolores. Existencia dichosa sin fin. Eso lo quiere, hasta los impíos quieren eso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es vida eterna, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús no define la vida eterna en función del tiempo, la define en función de una relación de amor con Dios. La vida eterna no sería un regalo si no pudiéramos tener la capacidad de disfrutar al ser más disfrutable del universo. Mis hermanos, lo que hace deseable la vida eterna es que estaremos en la presencia de Dios, deleitándonos en la contemplación de su gloria y en la participación de esa gloria por los siglos de los siglos. Eso es vida eterna. Eso es vida eterna. Dice el salmista en el Salmo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, yo te quiero a ti, porque en tu presencia hay plenitud, un gozo pleno, no un gozo mezclado con tristezas y dolor. Plenitud de gozo, como dice Asaf en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. ¿Y sabes qué, Dios? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No el paraíso,
no el saber que ya no voy al infierno. No, es Dios. Es Dios. Mis hermanos, Dios nos justificó al precio de la vida de su Hijo para que pudiéramos gloriarnos en Él. Él es el precio y el regalo del Evangelio. Y noten, mis hermanos, ¿recuerdan que decíamos el domingo pasado que la bendición está en la gramática? Pablo no dice ahí, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios. No, Pablo está diciendo, y no solo esto, sino que también todos los cristianos. No, esto no es una élite súper espiritual de cristianos. El verdadero cristiano está incluido ahí. Nos gloriamos presente, ahora, en Dios. Esa es la esencia del cristianismo. Que fuimos reconciliados con Dios para poder disfrutarlo a Él, no sus dones, sino a Él. Por eso dice John Stott que la marca principal de los creyentes justificados es el gozo. ¿Saben por qué? Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo depende del hecho de tener a Dios como nuestro Dios. Tune of ghost whispers, city dreams buried under cold steel. Heartbeats echo through empty alleyways. Shadows dance in holographic twilight. Silent screams beneath the cracked surface. Electric scars on concrete veins pulsing. Digital ghosts haunting these broken streets. Lights fade, whispers scream, lost in static haze. Voices echo longing, traces in the air. Spirits rise, neon skies, dreams in disarray. Echoes of the night calling, can't escape despair. Winding roads through virtual despair. Broken hearts left in empty squares. Faceless eyes watching from down corners. Synthetic love disintegrates like morning fog. Shadows dance in holographic twilight. Silent screams beneath the cracks of faded moon. Lonely hearts trapped in mirror reflections. Lifeless eyes staring into neon gloom. Lights fade, whispers scream, lost in static haze. Voices echo longing, traces in the air. Spirits rise, neon skies, dreams in disarray. Echoes of the night calling, can't escape despair. Winding roads through virtual despair. Broken hearts left in empty squares. Faceless eyes watching from down corners. Synthetic love disintegrates like morning fog. Flicker in the distance, a warmth breaks the night. A single bloom pushing through cracked concrete, a fight for something real, touch, a connection untold. A melody breaks the silence, a story to unfold. A ragged voice, a lone guitar, a song in the square. Singing of hope of breaking free, a dream to repair. The lonely gather, drawn by the sound. Faces light up, shadows retreat from hallowed ground. Lights flicker, whispers rise above the static fight. Voices join the chorus, the symphony takes flight. Spirits soar, neon sky, dreams ignite the night. Echoes of the night calling, can it still us in the light? In the heart of the silicon, a crack begins to mend. A human spark, a firefly, a love that will transcend the artificial night. A city starts to breathe, hope rekindle, whisper